Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa Master Course Plus, que se transmite desde la Florida Global University a través de nuestro canal de Edu Digital Media de YouTube. Hoy tenemos una invitada muy especial y ella es Verónica García. Verónica es una coach extraordinaria que trabaja el coaching educativo desde una visión de inclusión, una inclusión que no solamente necesitamos para esos espacios donde señalamos ellos y nosotros, sino todos juntos en un espacio donde valoremos la potencialidad más allá de la limitación. Y bueno, yo quiero contarles quién es Verónica García. Ella es profesora especialista en educación diferencial con mención en discapacidad intelectual y trastornos de visión. Magíster en planificación y gestión educativa, máster en integración de personas con discapacidad, Master Life Coach, con una vasta trayectoria liderando y planificando en organizaciones y programas y proyectos y todo lo que tiene que ver con la educación. Y bueno, y ahora también pues trabaja como coach de vida. Y es bien importante señalar que hoy vamos a hablar del coaching educativo, porque el coaching educativo, desde mi visión, es una propuesta interesante que todas las casas formadoras de docentes, pues deberían manejar una, una unidad curricular y un eje transversal donde nosotros podamos tener esa formación idónea como profesores. Y como todos sabemos, el coaching pues potencia ese desarrollo humano y desde esta visión hoy vamos a hablar con Verónica. Bienvenida, Verónica, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ana María. Estoy feliz de poder estar contigo y con todo el público que nos va a escuchar, porque se trata de abrir espacios, espacios de diálogo, espacios transformadores, espacios que nos permitan construir y co-construir una educación que sea respetuosa de la diversidad e inclusiva. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de todos. A veces relacionamos tanto el tema de la inclusión solo con el tema de la discapacidad, que nos olvidamos del tema de género, de cultura, en un mundo tan global como en el que estamos hoy día. Así que la invitación es a que conversemos, a que dialoguemos y a que soñemos una educación que sea más respetuosa, más inclusiva, más solidaria y más honesta con nosotros como personas. Oye, qué bonito escucharte. Cuando yo te escucho, comienzo a pensar y digo, oye, nosotros formamos, yo tuve 25 años formando docentes y dirigí el Programa Nacional de Educación Especial en la universidad donde yo trabajaba en Venezuela. Y nosotros formamos desde las diferencias individuales, desde visiones como las teorías cognitivas, las teorías constructivistas, las teorías socioculturales que pues nos hablan claramente que la persona es el propio conductor de su aprendizaje, que aprende según sus intereses, según sus necesidades y además que cada persona tiene un potencial para desarrollar. Y esta formación se está dando. No obstante, seguimos viendo una educación bancaria, muy conductista. Yo no critico ninguna teoría porque a veces necesitamos, pues, cómo es tomar herramientas de distintas teorías para esa formación docente. ¿Qué puedes tú, como profesora y con esa experiencia tan bonita que tienes en los procesos de formación educativa, eh, qué desafíos tiene la educación hoy con relación al tema del coaching educativo? A ver, yo creo que hay varios desafíos. Uno que tiene que ver con la formación docente propiamente tal, una formación docente que a mi modo de ver, y me hago cargo también porque he trabajado muchos años formando profesores también acá en Chile, que nos hemos ocupado del hacer, de conocer muchas teorías, de implementar muchas cosas, eh, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que es el ser del profesor. ¿Quién soy yo? ¿Desde dónde voy a educar? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Qué sentido me hacen todas esas teorías? ¿Estoy solo aplicando algo en lo que no creo? Y si lo creo, ¿lo aplico? Y si lo aplico, ¿lo hago efectivamente con maestría? De pronto creo que nos hace falta
el poder mirarnos para poder mirar. Nadie puede alumbrar solo desde fuera. Educar tiene que ver con alumbrar el camino de otros, pero solo voy a poder alumbrar si yo estoy iluminada también. Y esa iluminación no es solo que viene, y quienes tenemos fe, ¿cierto? Sabemos y creemos en Dios, pero es una iluminación que va mucho más allá de eso. Es una iluminación que nos permite articular la fe, la esperanza con el conocimiento y la experiencia. Y desde esa experiencia co-construir juntos, no para decir está bien, está mal, los de allá y los de acá, sino que, fíjate que hay algo que me gusta mucho y es que ojalá no tuviésemos que esforzarnos por derribar barreras, sino por construir una escuela sin barreras. Y desde ahí creo que solo vamos a poder hacer eso si somos capaces de mirarnos. Luego, una vez que hemos acogido esta mirada del profesor como persona, como ser humano que sabe quién es y hacia dónde quiere conducir su propia vida y a sus estudiantes, entonces el coaching nos permite mirar a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los adultos que estudian también, ¿cierto? Como una persona en busca de un camino al que yo, profesor, tengo que acompañar. No tengo que decirle qué hacer. Hoy día, cuando el conocimiento está a un clic de distancia, no nos corresponde enseñar desde la manera tradicional, sino que nos corresponde acompañar procesos, acompañar al niño, a la niña, al adolescente en la búsqueda de sus talentos, para que a través de sus talentos alcance la plenitud. Qué bonito desafío, cuando yo lo miro así, como del acompañar, del estar ahí presente para ti, entonces yo digo, esto tiene sentido. Claro que tiene muchísimo sentido, porque básicamente nosotros no debemos trabajar desde la enseñanza, sino desde ese proceso de aprendizaje, que es propiciar estrategias de aprendizaje, porque el aprendizaje es interno. Y entonces, ¿qué hacer cuando tenemos de verdad unos diseños curriculares extraordinarios, formados en competencias procedimentales, actitudinales y de contenido? Y cuando tú ves lo actitudinal está relacionado con esos valores que tú acabas de mencionar, y parece que cuando tú vas al aula de clase se te olvida, y entonces es como que lo que aprendiste o como te enseñaron en tu infancia, o sea, esas barreras que tenemos, pues las traigo al momento que estoy formando. Entonces, ¿cómo gestionar dentro de la escuela, o sea, de las universidades, de los procesos de formación docente, ese cambio tan importante para poder realmente propiciar esos espacios que yo llamo enciende tu luz, porque todos, enseñar al otro a encender esa luz interior, porque todos tenemos una luz, lo que nos falta es como yo digo, el salto cuántico para encenderla, iluminar el camino de todas esas personas que vienen, no detrás de nosotros porque nosotros liderizamos el proceso, sino detrás de nosotros porque son las nuevas generaciones las que tenemos que comenzar a acercar a esos espacios de inclusión, que hoy en día, si tú te pareces a mí, chévere, y si no, pues te excluyo. Sabes que yo creo que en esta línea se nos hace como muy presente el tener claridad respecto de las tres grandes áreas de las cuales nos habla la inclusión, que tiene que ver con la cultura, con las políticas y las prácticas. Y desde la cultura, el poder construir comunidad. Creo que en un mundo tan individualista como el que estábamos acostumbrados a vivir, estábamos pensando en cómo lo hago yo y cómo yo saco adelante a mis estudiantes. Y nos hemos olvidado de compartir, de convivir. Y es un poco lo que en la formación de los profesores hablamos como de la balcanización, ¿cierto? O sea, estos profesores, cada uno en sus lugares, tratando de hacer lo mejor que pueden, poniéndole todo su empeño.
pero los esfuerzos personales de pronto se Así es. diluyen si no somos capaces de compartirlos. No tenemos que inventar la rueda, si la rueda ya la inventaron hace rato. Sí. El tema es cómo dialogamos, nos compenetramos y nos complementamos de las experiencias de unos y de otros. Y desde ahí entonces poder pensar en una educación, fíjate que eh, hoy en la mañana escuchaba una charla de una historiadora y filósofa española y decía, ella hablaba de la cuidadanía, porque hemos hablado de la ciudadanía, pero esto de cuidar al otro, de hacerme cargo del otro, de empatizar con el otro. Y desde ese empatizar con el otro, entonces el rol del profesor tiene que ir por el lado de enfocarse en las posibilidades de su estudiante, en abordarlo desde el amor, desde el reconocer y verbalizar sus dones y sus talentos, porque de pronto estamos tan centrados en el currículum, en que puede o no puede, y nos olvidamos de aquello que sí es capaz. Apreciar la forma de ser de ese estudiante, permitirle, y aquí nos metemos en un tema recurrente, pero no siempre bien abordado, que tiene que ver con permitir expresar las emociones y desde ahí acompañar, contar permitirle desarrollarse y conocerse y reconocer que a veces hay cosas que me gustan y hay otras que no me gustan, hay cosas que me cuestan y hay otras que no, pero con la voluntad. Si yo educo la voluntad, si yo educo la persistencia, la responsabilidad, y fíjate que finalmente, y entendiendo, como decíamos hace un rato, que el conocimiento, la teoría está a un clic de distancia, parece que tenemos que volvernos y decir, wow, ¿no será mejor que eduquemos desde los valores, desde aquellas cosas que nos van a permitir apropiarnos del conocimiento, pero con un sentido de trascendencia? Y no desde el aprender por aprender, no del aprender para la prueba, sino que el aprender para la vida. Y eso nos invita también a repensar el cómo evaluamos. ¿Estamos efectivamente evaluando para el aprendizaje, mucho más allá del discurso? Porque, mira, si gente que habla de esto es mucho, pero el Sí. tema es, ¿efectivamente lo estamos haciendo? ¿Creo en lo que digo? ¿Actúo en función de lo que digo? Porque ahí está el desafío, no está en hablar, mira, si de discurso, ¡buf! Miles, miles Sí, hay mucho, de porque personas hablando de inclusión, de diversidad, pero ¿qué pasa cuando tengo, mira, y hace una semana te escuchaba en este mismo espacio hablando con Gerardo Silver de esto de los niños con trastornos de déficit atencional? O sea, al primero con déficit atencional que aparece en la sala lo mando para yo afuera o le pido tampoco. que tenga apoyos externos. Bueno, ¿cómo me hago cargo de esa diversidad? ¿Qué de verdad entiendo por diversidad? Y eso lo articulo con lo que decía hace un ratito, la cultura, las políticas y las prácticas, porque la cultura es eso que está en el ADN, eso que de verdad siento que es mucho más allá del discurso, cómo entiendo la diversidad, cómo entiendo la inclusión, cómo entiendo la equidad, porque desde ahí puedo hacer vida la normativa vigente que existe en cada país y en cada establecimiento, pero eso tiene su bajada en las prácticas pedagógicas. Cómo el profesor utiliza prácticas pedagógicas en coherencia con la cultura y la cultura con sus valores y desde ahí lo articula con la normativa, porque lo que pasa es que a veces las prácticas pedagógicas están tan centradas solo en la normativa que termina siendo una carga, porque bueno, lo tengo que hacer porque la ley lo dice, porque la normativa lo dice, pero ¿cómo lo articulo con eso que de verdad siento, con lo que de verdad creo y con lo cual estoy dispuesta a comprometerme? Fíjate que tú acabas de decir algo sumamente interesante. Y las barreras, tenemos barreras actitudinales, barreras arquitectónicas, y yo hablo también de barreras legales, porque está la ley, y la ley es extraordinaria, porque en la ley tú ves los procesos de inclusión, pero no se cumplen.
Y me hiciste llevarme, cuando yo hice mi trabajo de ascenso para profesor titular, yo hice, era un trabajo para la integración, o sea, ¿cuál era la actitud del profesor ante la integración educativa de los estudiantes a la universidad? Y yo lo hice en universidades venezolanas. Todos, desde el punto de vista de lo explícito, lo que hago, lo que pienso, todos estaban de acuerdo en que había que crear un espacio para que las personas con discapacidad ingresaran a la universidad. Y cuando tú llegabas a la pregunta de en mi aula, sí, un espacio, pero con otro profesor, no conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Falta educación y como tú dices, la cultura está en el ADN y entonces siempre son ellos y nosotros. Lo que se parece a mí, chévere, lo que no se parece, le tengo miedo. Entonces, ¿cómo cultivar y derribar sobre todo yo creo que las más importantes son las barreras actitudinales, porque ahí es donde está ese nicho de valores, yo digo el valor de mirar al otro a través de los ojos de su posibilidad, porque la gente tiene mucho desconocimiento, porque la inclusión es mirar al otro, como tú decías, desde esa potencialidad, no mirar, y la integración, yo miro al otro desde su diferencia, para no decir desde su deficiencia, y entonces cuando yo miro al otro desde lo que no puede hacer, indudablemente no voy a lograr un proceso de inclusión. Igual tenemos el derecho a la educación, pero no tenemos un derecho a la educación sino solamente basado en la igualdad de oportunidad. Yo puedo acceder al sistema educativo, pero en igualdad de condiciones no se está dando. Entonces no podemos hablar de procesos de equidad. Yo te voy a hablar de Latinoamérica, que es donde yo he hecho estudio. Entonces, ¿cómo derribar esas barreras desde lo que llamamos este hermoso camino, el camino del coaching? Y yo creo que desde el origen, que es desde la pregunta socrática de ¿quién eres? Y desde ahí es la pregunta que yo quisiera como dejar ahí para que la reflexionemos es, ¿cuáles son los límites de mi corazón? Porque en definitiva, cuando yo reconozco aquello, entonces puedo ver cuánto más me puedo proyectar, cuánto más puedo iluminar. Entonces, el coaching nos regala muchas herramientas que nos permiten atender a la diversidad de estudiantes. Primero, la presencia. Estoy aquí para ti. ¿Cuántas veces llegamos a la sala de clases cargados de tantas cosas que nos pasan? Y hoy día hacemos las clases en formato virtual, pero nos pasa lo mismo, porque tenemos en la casa al niño que está llorando, que tengo que hacer el almuerzo, y tantas cosas que van pasando. Entonces, llego a la clase como con mucha carga. Qué importante es empezar a activar en mí como profesor aquellos recursos que me permiten conectarme con ese estado coach, con ese estado de presencia, con ese estado de estoy aquí para ti. Entonces, primero, los profesores debiesen manejar, y ahí la responsabilidad nuestra, ¿cierto?, de entregarles esas herramientas que les permitan, pese a todos los estímulos que pasan alrededor, centrarse. Segundo elemento, las preguntas. ¿Qué preguntas me estoy haciendo yo y qué preguntas le estoy haciendo a mis estudiantes? Porque las preguntas nos dan la posibilidad de trabajar el pensamiento, ese pensamiento divergente en nuestros estudiantes, ese pensamiento crítico también, ese pensamiento que es constructivista y que lo invita a explorar nuevos espacios. Y luego esta escucha activa, una escucha activa que me permite no solamente escuchar las palabras que él me dice, sino que escuchar lo que hay también dentro de su corazón y que se manifiesta en los gestos, en las actitudes, en las palabras. Si nosotros pudiéramos ir entendiendo que todo el actuar de los niños, de las niñas, de nuestros estudiantes, tiene que ver también con aquello que piensa, entonces yo debiera poder trabajar también en los estudiantes toda la línea de pensamiento en sus distintas modalidades, pero que les permita articular este triángulo mágico que digo yo, ¿cierto?, de el pensamiento, la emoción y la acción.
cuando yo soy capaz como profesor de activar alguno de ellos, impacto los otros dos. Entonces, ¿cuántas veces yo llego a la sala de clases y los estudiantes están, oh, qué aburrida esta materia? Y hoy día en formato virtual da mucho, porque los chiquillos con sus cámaras apagadas, nosotros no sabemos qué está pasando con ellos. Pero si yo logro, o por la vía del pensamiento, o por la vía de la emoción, o por la vía del hacer, activar los otros, entonces voy a tener chiquillos que sean protagonistas de su aprendizaje, que en definitiva los lleva a hacerse protagonistas de su vida, directores de sus propias vidas. Hemos estado en un modelo educativo donde el profesor ha sido el protagonista y los chiquillos y los niños y las niñas como actores de reparto. Y Sí. finalmente, eso es lo que han ido aprendiendo y terminan siendo adultos actores de reparto. Y hoy día, y yo sé que tú estás mucho en eso, donde necesitamos gente que esté dispuesta a emprender, a soñar nuevos espacios, entonces necesitamos generar en la escuela esos espacios de desarrollo, de crecimiento, de pensar distinto. No tengamos miedo a la diversidad, no tengamos miedo a abrir estos espacios de diálogo, no tengamos miedo a discutir, siempre y cuando hayamos trabajado, como decíamos antes, el tema valórico, el tema del respeto por el otro, de ese legítimo otro que puede tener una opinión distinta a mí, pero que me aporta y me complementa. Hoy día yo siento que en un mundo de pronto tan polarizado como en el que estamos, nos ha faltado trabajar eso de la escucha y el respeto. Porque desde la escucha respetuosa viene la valoración de la diferencia del otro y viene esa posibilidad de construir desde la diferencia y no a pesar de la diferencia, como tantas veces hemos escuchado. Y más que escuchado, lo hemos visto, así como tú lo decías hace un rato, eh, los hechos hablan más que 1000 palabras y ya basta de hechos, o sea, basta de esto ya lo sé, basta de hablar de inclusión, hagamos inclusión. Y fíjate que yo quisiera como dejar aquí también algo que hace un rato yo vengo planteando, es que si nosotros de verdad pudiéramos avanzar, partimos hace muchos años, ¿cierto? Desde la segregación, integración, hablamos de inclusión, pero qué bonito sería que pudiéramos llegar a esa accesibilidad universal que nos regala y se nos regala desde la arquitectura, pero que en educación la podemos hacer carne cuando pienso en que todos mis estudiantes tienen la posibilidad de aprender. Eventualmente no todos lo mismo ni de la misma manera, pero con todos podemos hacer cosas. Yo trabajé muchos años con niños en situación de discapacidad muy grave, muy severamente secuelados, son aquellos que hoy día llamamos con retos múltiples o con discapacidades múltiples, y créeme que tengo la convicción que por más secuelado que sea un niño, siempre, siempre puede avanzar. No igual que todos, pero desde sus potencialidades, desde sus posibilidades. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver, no lo que le falta, sino hacia dónde lo podemos acompañar. No, y lo que tiene para potenciarlo, fíjate que me acabas de acordar. Yo antes de emigrar de mi país por, bueno, situaciones políticas que todo el mundo conoce de Venezuela, tuve la oportunidad de dirigir y de construir conjuntamente con mi equipo un diseño curricular que se llama Situación de Discapacidad. Porque yo creo que nosotros, que no hay persona con discapacidad, sino entornos discapacitantes. Y cuando hay entornos discapacitantes, precisamente cuando no respetamos la diferencia y también cuando no somos capaces de reconocer que el otro tiene tantas potencialidades como yo, independientemente de que tenga ausencia de una capacidad. Entonces, es mirar un poquito y mirarnos al espejo, como tú decías, yo agrego esto, mirarnos al espejo sin máscaras y ver cuántas limitaciones nosotros tenemos porque creemos que estamos en los patrones de normalidad y anormalidad, que eso ya no existe, existe una escuela común y una aula especial. Y recordar que cualquier persona en un momento de su vida puede tener una necesidad educativa especial, porque las necesidades educativas especiales
las puede tener cualquier persona en cualquier momento de su vida. Y no pensar que es solamente un segmento para una persona que tenga ausencia de una capacidad. Un niño con un déficit de atención, con una dificultad de aprendizaje, no tiene una discapacidad, simplemente tiene una diferencia que hay que trabajarla. De verdad que estoy feliz de escucharte porque hay que sumar a este movimiento educativo de la inclusión, porque también hablamos de las barreras y de un montón de situaciones, pero yo siento que las organizaciones, las universidades, formadoras de docentes tienen un reto. Y el reto es enseñar realmente desde la inclusión. Porque es lo que yo te digo, no es solo lo que digo con lo explícito, sino lo implícito que está en el cómo abordo yo esas situaciones. Bueno, para cerrar, Verónica, un mensaje para todos esos docentes que me encantaría que todos pues sintieran que somos coach porque estamos potenciando talento, porque estamos desarrollando procesos de aprendizaje todos los días. Y como yo aprendí hace 30 años, no es como tenemos que enseñar ahora. Y tú decías, y ya acabo de recordar esto antes de que cerremos, fíjate bien, hoy en día nosotros estamos enseñando diferente, y te lo digo porque yo estoy en un aula, yo trabajé 25 años en un aula hasta hace 2 años y yo jamás puse a mis estudiantes uno detrás del otro, yo les echaba broma, vamos a hacer un círculo, porque imagínense, viéndose en Venezuela le decimos a esto el cogote o le decimos la cabeza, yo le echaba broma, viéndonos el cogote, vamos a vernos cara a cara, porque necesitamos aprendizaje colaborativo, cuando tú hablabas de comunidad. Entonces necesitamos comenzar desde la escuela, desde el hogar, a fomentar eso que llama ciudadanía, cuidadanía, ¿no? Que nos cuidemos a nosotros y cuidemos al otro, porque cuando tú no te cuidas no puedes cuidar, no puedes dar lo que no tienes. Entonces comencemos a trabajar ese ser. Sí, mi invitación es a encontrarnos primero con nosotros como profesores, es a mirarnos, a encontrar nuestro para qué, a encontrar esa razón, eso que nos permite movilizarnos cada día y desde ahí entender que nuestro corazón de profesor está en constante crecimiento, que lo vamos a ir nutriendo de teorías, que las necesitamos, por cierto, de experiencias, pero también de mucha emoción, que podamos entender que la emoción, y las neurociencias nos lo dicen, ¿cierto? A la base de nuestro trabajo, a la base del aprendizaje de nuestros estudiantes están las emociones. Conectémonos con las emociones, no le tengamos miedo a sabernos vulnerables, a que hoy día nuestros estudiantes de pronto hay situaciones que saben más que nosotros porque tienen el conocimiento ahí. Reencontrémonos con nuestro rol de educador desde el ser acompañantes, desde el potenciar el aprendizaje, desde... A mí me encanta hablar de esto del ser compañeros de ruta en el caminar de la vida. Qué bonito es eso, de sentir que voy al lado tuyo, en presencia, escuchándote, atendiéndote, recogiendo lo que tú también me puedes enseñar a mí, con humildad y con generosidad, con la suficiente humildad para saber que siempre hay otro al que puedo mirar, del que puedo aprender, sea un par, un colega, una autoridad o un niño. Y con la suficiente generosidad como para ponerme al servicio de ese otro, de mi colega, de un padre, del niño, del estudiante, y entregar aquello que sé, aquello que he ido acumulando en mi mochila a lo largo de la vida, pero que no es solo para mí, sino para compartirlo. Ay, qué lindo escucharte y saber que, bueno, voy a decir, gestionemos las emociones, pero sobre todo somos resonadores emocionales y nuestra energía sale. Oigo a Verónica y está tan conectada con muchas de las cosas que yo hago, y que puedo decir, gracias Dios, porque estoy en presencia plena aquí escuchando a esta maravillosa mujer y que lastimosamente ya nos tenemos que ir, pero estamos pendientes con un foro que quiero hacer sobre el déficit de atención. Y bueno, estarás incluida en ese foro. De verdad que muchísimas gracias. Saben dónde conseguirnos. Mi red es Ana María Lightchanger y la tuya.
Verónica García Lu en Instagram. Así que ahí bueno, nos por vemos. allí nos pueden ver. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, simplemente conéctese con su ser para que pueda conectarse con el otro. Besos. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos.